seguridad, considerando pues, que el talud tiene grieta. Si no tuviera grieta, entonces esta ZW no existe, ni esta supresión del agua, ¿ok? La fallería del pie al hombro del talud sin tener grieta. Si no hay fuerza sísmica, si estamos allá por Yucatán, por Campeche, ahí es una zona sísmica, pues entonces esta tampoco coeficiente de sismicidad no existiría. Profesor. Sí. Perdón, entré como hace 2 minutos y no pude pasar lista. ¿Cree que me puedo pasar? Ya te lo pasé. Bueno. ¿Eres Hernández Jiménez. No, Hernández Jiménez. Hernández Jiménez también. Perfecto. ¿Yo también, profe? ¿Ande? ¿Yo también, profe? Perdón. También. Gracias. ¿Quién sabe qué trae mi máquina? Pero en fin, con este factor lo analizamos, ¿no? Y también para el caso de la falla, sí, tenemos que esta va a ocurrir cuando la masa de roca va a deslizar a lo largo de cuando se intersectan dos continuidades que se forman un plano de intercepción, y ese hay que ver el ángulo que forma con la superficie del talud. La formación de una falla en cuña depende de la litología y de la masa de la roca. Se hace un análisis cinemático que está controlado por la orientación de la línea de intersección de esos dos planos de descontinuidades. Las condiciones estructurales que se deben cumplir son que la dirección de la línea de intersección debe ser aproximadamente cercana a la de la inclinación de la superficie del talud, que el echado o inclinación de la línea de intersección debe ser menor que el de la superficie del talud, que el buzamiento de la línea de intersección debe ser mayor que el ángulo de fricción promedio de las dos superficies. En las figuras que vamos a ver en la siguiente transparencia se presenta un gráfico del análisis cinemático de la falla en cuña. Una vez que se ha realizado el análisis, se usan métodos estereográficos y se calcula el factor de seguridad, ¿no? Entonces el factor de seguridad va a ser igual a todo este chorizote, ¿sí? Involucra el peso volumétrico de la roca. Si tenemos que la masa de roca tiene diversas litologías, entonces sacará un peso volumétrico promedio. La altura del talud, ¿sí? El área por la ecuación de un plano A, ¿sí? Por una constante X más la del otro plano que intersecta la A, ¿sí? Por la constante Y, por el área menos el peso volumétrico del agua, entre dos pesos el peso de la roca, por el parámetro X entre la tangente del ángulo de fricción del plano A, más un parámetro B menos el peso volumétrico del agua entre dos veces el peso volumétrico del material por el parámetro Y por la tangente del ángulo de fricción ahora del plano B, ¿no? ¿Sale? Este es el esquema analítico que tenemos que utilizar cuando vamos a sacar un factor de seguridad. Muchas veces me dan el factor de seguridad y me piden calcular otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el ángulo de fricción de uno de los planos. Aquí chi A y chi B, ¿sí? Son echados de los planos tanto A como B respectivamente, y chi 5 es el echado de la línea de intersección. 5. La numeración de las líneas de intersección de distintos planos que se involucran es importante, pues puede haber una total confusión en análisis si llegan a intercambiarse. La numeración que se recomienda es la siguiente, ¿no? Que A sea igual al coseno del ángulo de inclinación del plano A menos el coseno del ángulo de inclinación del plano B por el coseno del ángulo, ¿sí? Que forman la normal del plano A con respecto a la normal del plano B entre el seno de chi 5
por el seno cuadrado del ángulo que forma la normal del plano A con respecto al plano B. El parámetro B va a ser el coseno del ángulo del plano B menos el coseno del ángulo del plano A por el coseno del ángulo que forma las normales de estos dos planos entre el seno de este ángulo X5, ¿sí? Que es el echado de la línea de intersección de A con B, por el seno al cuadrado del ángulo, ¿sí? Que forman las normales del plano A con respecto al plano B. Entonces, una vez que obtengo el parámetro A, pues aquí lo aplico. Una vez que obtengo el parámetro B, aquí lo aplico. Y luego me falta X, me falta Y. Me falta X, me falta Y, que intervienen en estos dos. X va a ser el seno, ¿sí? Del ángulo de el ángulo X2 con respecto a 4, entre el seno de 4 a 5 por el coseno de 2 a la normal del plano A, y Y va a ser igual al seno del ángulo del plano 1 al plano 3, entre el seno del plano 3 al 5, por el coseno de el plano 1 con respecto a la normal del plano B. ¿Sí? CA y CB son las resistencias cohesivas de los planos CA del plano A y CB del plano B. Phi A y Phi B van a ser los ángulos de fricción del material interno, tanto del plano A como del plano B. La densidad de la roca, si es que es una sola, bueno, pues tendré el peso volumétrico del granito, de la riolita, de lo que sea, ¿no? Pero si tengo calizas, lutitas, areniscas, pues entonces será un promedio, y la densidad del agua, que a veces la agarran como 9,8, otros como 9,81 y otros como 10, ¿no? Y la altura total de la cuña, estos X, Y y B son factores adimensionales que dependen de la configuración geométrica de la formación de la cuña, ¿ok? Entonces, ya se me matió este. Bueno, esta es una vista normal a la línea de tracción de ese X5, en la que se muestra la altura total de la cuña y la distribución hidrostática. Este análisis cinemático para encontrar los datos mediante proyección estereográfica se realiza con esta figura, ¿no? Se pasan los planos, ¿sí? Tengo el 1, tengo el 2, aquí está el 5, tengo el 4, y tengo el plano A, tengo el plano B. Y tengo la intersección de estos planos, ¿no? Aquí se intersecta, aquí, ¿sí? Y tengo los polos o las normales al plano A, NA y NB. Entonces, este ángulo teta de la normal A a la normal B, pues aquí lo calculo. Y también calculo las intersecciones aquí en el punto 1, en el punto 2, en el 3, en el 4 y en el 5. Este 3 y este 2 son los círculos de la cara del talud, el círculo mayor, y el círculo mayor de la superficie superior de la cara del talud. Este va a ser el círculo mayor del plano de intersección o del plano A, el círculo mayor del plano B, y aquí se intersectan A y B. Entonces vean, el ángulo de 1, de esta intersección 1 a 3, de aquí lo determino, el ángulo de 3 a 5, aquí lo determino, ¿sí? El ángulo X5, aquí también lo determino. X5 que viene siendo la intersección de los planos de las discontinuidades. El 4 va a ser la intersección del círculo mayor de la superficie del talud con respecto al plano B. Y ¿sí? Será el círculo mayor de la cara del talud con respecto al plano B y con respecto al plano A, y hay que sacar sus normales a y a este plano para después medir este ángulo, ¿ok? ¿Vale? Donde se intersecten las dos discontinuidades que me forman el plano de intersección, bueno,
hacia acá va a ser la dirección del desplazamiento y hacia aquí voy a medir ese ángulo de intersección que lo voy a tener que comparar con el ángulo del talud. Si el ángulo de talud es mayor que este y este, si tiene ángulo de fricción aquí, es mayor que el ángulo de fricción, este talud falla en forma de cuña, se forma esta cuña entre este plano 435 y tiene salida hacia el sureste. ¿Ok? Ok. Sí, Sí, profe. profe. No sé qué pasó aquí, pero está haciendo algo raro mi máquina. Entonces, ya, a ver. O ciérralo y vuelve a abrir, profe, a lo mejor llegar. Ahí está. Ok. Pues ahí está la imagen, ¿no? Pero esta fue la de ese ratito, ¿no? Seleccione la diapositiva a un ladito. Sí, está seleccionado, ahí está. Ahí está ya. Sí, pero se mete ese... Qué bueno que se metió porque no puedo explicar, ¿no? Ok, entonces en falla en cuña, sí, tenemos que el plano A, el plano B y todos los puntos de intersección, ¿no? Este chi5, intersección 1, 2, 3, de acuerdo a la proyección que les pasé. Entonces, de la figura, el número 1, ¿dónde lo tenemos? Por aquí, ¿va? ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? Dice que es la intersección del plano A, de este plano A, con la cara del talud, ¿ok? Y luego el punto 2, que lo tenemos acá, de este lado, es la intersección del plano B con la cara del talud. El 3 va a ser la intersección del plano A con la superficie superior del talud, es decir, aquí es con la superficie del talud y aquí es con el hombro, ¿no? El 5 pues será la intersección del plano A con el plano B. Se supone que el deslizamiento de la cuña siempre sigue a lo largo de la línea, de esta línea, ¿no? De esta línea 5. Entonces hacia acá será la salida de esta. ¿Cómo se distribuyen hipotéticamente las presiones hidrostáticas en este que sería el punto 5 o el plano de intersección? Se distribuían de esta forma, ¿no? De 0 a mayor y luego de mayor a 0. Tanto con respecto a la corona o el hombro del talud como hacia el pie del talud, ¿no? Sí. ¿Ok? Y entonces hay que sacar todas estas intersecciones con proyecciones estereográficas, ¿no? Aquí tenemos que si la resistencia cohesiva de los planos A y B es igual a 0, es decir, la cohesión en A y la cohesión en B es igual a 0, y además el talud está totalmente drenado, la anterior ecuación que estábamos viendo, donde intervenían A, B, X, Y, se va a reducir a que el factor de seguridad va a ser igual a un parámetro A por la tangente del ángulo de fricción de este plano, más, ¿sí?, un parámetro B por la tangente del ángulo de fricción del plano B. Ok, y los factores adimensionales A y B, ¿cómo los sacamos? Esto pues casi me lo dan del laboratorio, ¿no? Los factores A y B dependen de los echados y de las direcciones del echado del plano A y del plano B, y sus valores se calculan para un rango de configuraciones geométricas de cuña, cuyos resultados se presentan en una serie de gráficas. Entonces, aquí tendremos que ver la diferencia entre los echados del plano A y del plano B. Esa diferencia me va a dar qué tabla voy a utilizar, si es de 10 grados, si es de 20, si es de 30, si es de 0, si es de, aquí repetí 20, 30, 0, 10, 20, 30. Sí, no repetí, porque una es para
el parámetro A y el otro es para el parámetro B, ¿no? Con respecto a la diferencia en los rumbos en grados, ¿no? Entonces hay que sacar primero la referencia en los echados y después en el rumbo. Y de esta diferencia, pues vamos a agarrar el gráfico correspondiente para sacar el parámetro A y el parámetro B, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que hay una diferencia de 30 grados, ¿sí? Me voy a esta diferencia de 30 grados en los echados de los planos, ¿no? O sea, uno puede tener 40 y el otro 70, entonces 70 menos 40 serían 30 grados y voy a utilizar este. Y luego me voy en la diferencia en rumbo. Si uno tiene un noreste 20 y el otro noreste 70, bueno, pues son 50 de diferencia. O bien, ¿sí? Si me dan direcciones de echado, uno 120 y el otro tiene 70, ¿hay diferencia de cuánto? De 50, ¿va? Entonces, de acuerdo a esa diferencia, yo me voy a este y hago que cruce, ¿sí? 40, 50 de diferencia con respecto al echado del plano A. 80 si el echado del plano A fue 70, pues entonces me voy a quedar con este, ¿no? Y voy a sacar el valor de A de este lado, entonces sería abajo de 0.5, ¿no? Para el plano B, utilizo el mismo de 30, ¿sí? Me voy a la diferencia en rumbo, que era, ¿cuánto dijimos acá? 50, ¿eh? 50, sí. 50, y me voy a ver el echado de ese plano, ¿no? Si es de 40, como dije, subo, aquí pega, y pues, bueno, tendré 0.7 en B, ¿no? Entonces ya saqué A, ya saqué B, lo aplico en esta fórmula, ya saqué estos valores de estos gráficos y ya nada más aplico por la tangente del ángulo de fricción del plano en cuestión y ya tengo ahí el factor de seguridad, ¿ok? ¿Sí? Y si tenemos valores intermedios, por ejemplo, 15 o 25 en este caso, igual hay gráficos que sacan Si la base. tienes valores intermedios, sí, más o menos, por ejemplo, si te da 25 aquí, ¿no? Bueno, te vas más o menos a la mitad, ¿no? ¿Qué? Ah, pero en la diferencia de echado. Se ve que está con 10, 20 y 30. En la diferencia de echado. Ah, ya, sí. Si tienes 25, bueno, aquí tendrías que tú decir, bueno, 25 grados, el más desfavorable sería 20 grados o sería 30, ¿no? Entonces dirías o manejas lo que siempre manejamos, ¿no? De 2.5 sube a 3. Entonces, bueno, utilizas el de 30, ¿no? De 2.4, pues, utilizo el de 20, ¿no? ¿Ok? Sí, gracias. Porque no hay, hay de 10 en 10, de 0, de 10, de 20, de 30, y no hay de 70 o 90, ¿no? Creo que hasta 40 o 50 es el máxima diferencia de los echados. Entonces, bueno, ahí tendrías tú que o agarrar el menor o el mayor, ¿no? Y si quieres te justificas, ¿no? Agarro la diferencia echado de menos de 20 grados porque es una condición más desfavorable, ¿va? Está bien, ¿no? Como no hay de 25, pues ni modo que te digan que no, ¿no? Pero acuérdate que siempre hay que agarrar los valores más desfavorables, ¿no? Por conveniencia del mismo ingeniero, de la obra y de la gente. ¿Sale? Sale. Y luego ahí viene, aquí se ven mejor, ¿no? Pero tan fuera de la vacinica se movió todo el rollo, ¿no? Mira, por ejemplo, hasta 70, no hay de 80 ni de 90 ya. El máximo es de 70. ¿Sí? Sí. Entonces, el mínimo es de 0, el máximo es de 70, no hay de 80 ni de 90, ¿no? Entonces, si tu diferencia te da 80, pues bueno, vas a agarrar uno de 70, ¿no?
Ok, Ok. ok. Sale, vale. Ahí estaría el 5.1 sobre Estelar Taludes y ahorita vamos a ver. Y mira nada más, de que se pone ahí con la bolita. A ver, ¿quién está? Romano. Ya se fue Romano. Renato Casarreal. Oh, ¿quién te dijo que lo guardaras? Luego me dice que mi edad ya está llena, pero no está llena. Ok. ¿Quién sabe qué onda? Ujú. Mejor. Enviar. ¿Quién sabe por qué? Ah, 25. 25. Sí, así. Bueno, esta cosa está más tardada que yo. Y luego se va a empezar a ver gacho. Miren nada más. Porque fue un montas. Manches, güey.